Hola, te damos la bienvenida a nuestra versión de podcast de la Iglesia Cristiana Amor Fraternal, Palabra de Dios con principios teológicos. Con ustedes, nuestro maestro y pastor, Manuel Cronfli. Isaías capítulo 53, versículo 4, quiero recordarle a usted que cuando Isaías está escribiendo este capítulo 53 del libro de Isaías, de la profecía de Isaías, él está haciendo una descripción de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al leer este retrato, estamos viendo una fotografía de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en el versículo 4 y versículo 5, Isaías 53, 4, 5, mire la Biblia, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es Jesucristo en la cruz. Es Jesucristo en la cruz. Pero antes de hacer esta descripción, antes de mostrarlo como lo está mostrando, en el versículo 3 dice algo especial: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esa es la figura de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Para qué lo crucificaron? ¿En qué condiciones lo mataron? Déjenme leer completo ahora sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Le tocó sufrir todos los dolores en esa cruz. Experto en la experiencia del quebrantamiento. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro. Simplemente mirarlo en la cruz del Calvario causaba dolor. Por eso dice, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y en ese momento, Jesucristo se convirtió en el hombre más indeseable de la historia. Escondimos el rostro de él. No queríamos verlo. Menospreciado, no vale nada. Y no lo estimamos. Ese es Jesucristo en la cruz. Murió en esa cruz. Pero resucitó y está vivo. Y está entre nosotros. Pero Isaías, 760 años antes de la cruz, está haciendo una descripción de su muerte, de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y 2784 años después de Isaías, está haciendo un retrato de la actitud de la humanidad frente a esa cruz del Calvario. Escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero está vivo. Para nosotros es el hombre, el ser humano más amado en toda la historia. Para nosotros. Pero para el mundo, para los inconversos, es el hombre más indeseado de toda la humanidad. El hombre que es rechazado. Hay países de ideología comunista
que por decreto rechazan a Jesús, que por decreto prohíben adorarlo, que por decreto prohíben seguirlo, que por decreto prohíben la lectura o el estudio de su palabra. En nuestra historia, en nuestra época, es el hombre que es objeto de burlas, que es objeto de críticas, que es objeto de rechazo. Aún los judíos, el pueblo de Israel, su pueblo, lo ha rechazado. Desde su época, él dice el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y es increíble, pero todo ese pueblo estudiaba acerca de su venida, conocían las características del tiempo acerca de su venida, conocían las condiciones de su venida, pero cuando vino, lo rechazaron y lo mataron en una cruz. El mundo secular no lo quiere. Como les dije, es objeto de burlas, de odios, de indiferencia y aún en las iglesias. Es objeto de todos los ataques, de filósofos, de científicos, de autores. Han escrito libros con el único propósito de descalificarlo, con el único propósito de negarlo. Me acuerdo en este momento de algunos. Nietzsche, se escribe Nietzsche, en el libro del superhombre, y escribiendo, ese filósofo, entre comillas, llega a la conclusión y dice, Cristo ha muerto. Déjeme decirle que tiene razón en parte, murió, pero después resucitó. Eso fue lo que ya no escribió. Y cuando murió, murió aún por los pecados de él, pero lo niega, lo rechaza y lo descalifica. Otro autor, Jean-Paul Sartre, en el libro del superhombre, descalifica a Jesucristo, dice que no hay necesidad de Jesucristo y que nosotros podemos llegar a ser dioses. Se han escrito cantidad de libros, se han hecho cantidad de reuniones para negar la existencia de Jesucristo, para descalificarlo como hombre, para negarlo como Dios. Y es el personaje, como lo dijo Isaías, hace cantidad de años, el hombre más menospreciado, más menospreciable de la historia, el hombre más indeseado de la historia. Pero hago la pregunta, ¿por qué no Buda? ¿Por qué no se meten con Buda? ¿Por qué tampoco se meten con Confucio? Ni con Lao Tse, el fundador del taoísmo, que son religiones orientales. ¿Por qué no se meten con Krishna o algo más reciente? ¿Por qué no critican o descalifican a Mahoma, que es un personaje que promueve una religión centrada en la Guerra Santa? Y en nombre de Mahoma se ha matado mucha gente. Pero ¿por qué a estos no los critican? ¿Por qué a John Smith, el fundador de los mormones, que es una secta inmoral porque practica y acepta la poligamia, ¿por qué a ese no lo critican? ¿Por qué a ese no lo rechazan? ¿Por qué no rechazan a Lenin y a Stalin? Pero ¿por qué si Jesucristo es objeto de burla? Es objeto de crítica, es objeto de rechazo o es objeto de ignorarlo. ¿Por qué razón tan fácil? Es tan fácil adorar otras cosas y convertirlas en Dios. Quiero que mire 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, es tan fácil levantar ídolos,
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y en esa condición estamos, y así nos estamos convirtiendo, aceptando cualquier cosa, embolatándonos con cualquier cosa, distrayéndonos con cualquier cosa para no seguir al Señor. Tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Tenemos dinero para todo, menos para el Señor. Y en esas condiciones nos estamos convirtiendo como los cambistas en el templo. Quiero recordarle, busque Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Dice la Escritura: entró Jesús en el templo de Dios. ¿A dónde entró Jesús? Al templo de Dios. ¿Y qué encontró? Y entonces dice: y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿En dónde? En el templo de Dios. Pero mire cómo lo relata Juan. Busque Juan capítulo 2, versículo 14, para no leerlo todo. Dice: y halló en el templo. ¿En dónde? En el templo. Y encontró y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿En dónde estaban? Allí sentados. ¿En dónde estaban? En el templo. ¿En el templo de quién? En el templo de Dios. ¿Haciendo qué? No estaban adorando, no estaban alabando, no estaban escuchando la predicación de la palabra. Estaban en otra actitud completamente diferente, pero estaban en la casa de Dios. ¿Haciendo qué? Otra cosa. Y así estamos muchos de nosotros. Y así estamos. Y no nos estamos dando cuenta. Pero Isaías lo profetizó. Isaías ya lo había dicho. Y no lo tuvimos en cuenta. Y lo menospreciamos. Y nos olvidamos de él. Por estar haciendo otras cosas. Hoy es igual. Y así es la iglesia. ¿Qué haría el Señor si entra caminando a muchas de las iglesias de hoy? Yo creo que le diría lo mismo que le dijo un día al pueblo de Israel. Quiero que mire Mateo capítulo 15. Diría lo mismo. Mateo capítulo 15, versículo 7. Les diría lo mismo que un día les dijo al pueblo de Israel. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Mire lo que está pasando hoy. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué está pasando hoy? Aún dentro de la iglesia. No criticamos esas filosofías raras. Es más, nos arrodillamos ante esa gente. Es más, admiramos y aplaudimos a esos personajes de la historia de hoy, que en su orgullo y en su ignorancia se atreven a burlarse de Jesús. Pero nos duele levantar las manos para adorarlo, a Jesús. Pero nos cuesta venir a una iglesia, a rendirnos en un altar ante los pies, a los pies del que dio su vida para rescatarlo a usted de su vana manera de vivir. ¿Por qué razón toca rogarles para que vengan? ¿Por qué razón es más fácil hacer otras cosas que estar en una iglesia? Voy a hacer una pregunta y no espero respuesta, porque responderían los mismos dos de siempre. ¿Usted quiere a Jesucristo? Y le hago otra pregunta. ¿Usted necesita a Jesucristo?
Usted tiene la respuesta. Pero si deseamos algo más que a Cristo, ya no lo amamos a Él, ya no lo necesitamos a Él. Y si amamos algo más que a Cristo, ya no lo amamos a Él. Porque Él mismo lo dijo, primero yo. ¿O qué cree que es eso de buscar primero el reino de Dios y su justicia? ¿Qué dijo Jesucristo? Primero yo. Pero para nosotros es primero lo demás. Amamos más un trabajo, amamos más un negocio, amamos más el dinero, amamos más un carro, amamos más una cuenta bancaria, amamos más nuestro propio bienestar. Somos capaces de amar más a una persona que amar a la persona que dio su vida por nosotros. Y Jesucristo dijo primero yo. Y eso es adulterio. Ese es el adulterio espiritual. Y en esas condiciones nos hemos convertido en adúlteros. Desafortunadamente Jesucristo conoce la infidelidad. Es experto también en soportar infidelidad. La infidelidad de su pueblo. Él vino a un pueblo especial, al pueblo de Israel. Y mire cómo lo expresa Pablo en el libro de Romanos. Busque Romanos capítulo 10, versículo 21, dice, ¿ya lo encontró? Mire cómo lo dice. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vino a ese pueblo. No lo aceptaron. Lo rechazaron. Se le burlaron. Lo insultaron. Lo maltrataron. Y lo mataron en una cruz. Acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Muy parecido a nosotros hoy. Rebeldes. Por orgullo, rebeldes. Y contradictores que le gustaba llevar la contraria. Si el Señor decía por acá, ellos decían entonces nos vamos por allá. Si el Señor decía blanco, ellos decían tiene que ser negro. Contrarios, siempre en la misma característica. ¿Pero qué con la iglesia? ¿Pero qué con la iglesia? La semana pasada yo les enseñé algo. ¿Qué pasa con la iglesia? Quiero que mire rápidamente el libro de Efesios para que ustedes se den cuenta qué es la iglesia. ¿En qué condiciones está la iglesia delante del Señor? ¿Qué es la iglesia para el Señor? Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo debe estar la iglesia? ¿En qué condición tiene que estar la iglesia? ¿Ante quién? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos, lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién amó a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo le demostró su amor a la iglesia? Entregándose por ella a la iglesia. A la iglesia que muchas veces menospreciamos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿En qué condición está la iglesia delante del Señor? Pero quiero recordarle algo que le enseñé la semana pasada. Mire el libro de Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Dice, esto ya está sucediendo al final de la gran tribulación. Dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas. ¿Qué es una boda? ¿Qué es una boda? Un matrimonio, donde se casa un hombre con una mujer.
donde se casa una mujer con un hombre. Esto es un matrimonio. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas ¿de quién? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, lo enseñé la semana pasada. Porque ya ha llegado el matrimonio de Jesucristo. Y hay una celebración grande porque es el matrimonio de Jesucristo. ¿Y con quién se casa Jesucristo? Y dice, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Efesios dice que la iglesia. Nosotros somos la esposa del Cordero. Como iglesia somos la esposa de Jesucristo. Y dice, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino limpio, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿en qué condición está la iglesia delante del Señor? Nosotros somos la esposa. Somos su esposa. ¿La esposa de quién? La esposa de Jesucristo. ¿Cómo podemos decir que lo amamos, que lo seguimos, si le dedicamos tan poco tiempo? Si nos cuesta dedicarle tiempo. La relación que usted tiene con la iglesia muestra cómo es la relación que usted tiene con el Señor. La relación que usted tiene con la palabra muestra cómo es la relación que usted tiene con el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15. Porque estoy hablando del adulterio espiritual. La condición de la iglesia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué condición estamos? Mire Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y así estamos en muchas iglesias de hoy. Y esa es la condición de muchas iglesias de hoy. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la condición. Nos duele. Nos cuesta. Cualquier pretexto es bueno para no venir a la iglesia. Cualquier pretexto es bueno para no estar en la iglesia. Cualquier pretexto es bueno para no rendirnos ante el Señor. Mire Mateo capítulo 26. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, ¿quiénes? ¿Quiénes dice ahí? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos?
Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, tan buenos, tan nobles, tan queridos. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Qué dijeron? Cuando esta señora quiso mostrarle cuánto valía Jesús para ella, lo más fino, lo que había guardado, su perfume que le hacía oler rico, que lo tenía envasado en un frasco de alabastro, lo quebró y se lo echó encima. ¿Cómo se sintió el Señor? ¿Cómo se sintió el Señor? ¿Y qué dijeron sus discípulos? ¡Qué desperdicio! Se desperdició eso. El Evangelio de Juan en el mismo relato es más preciso. Dice que fue Judas el que dijo eso. ¿Quién era Judas? El tesorero del grupo. Pero la Biblia dice que no lo dijo por los pobres, que lo dijo porque era ladrón. Y como era el que manejaba la plata, se robaba esa plata. ¿En qué condición estamos nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Quiero que mire ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en la hoja siguiente, Mateo 26, 36. Ya el título le dice a usted qué es. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo se sentía el Señor? ¿En qué condición estaba el Señor? Dice, triste y angustiado en gran manera, tanto que lo describe en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Estoy tan triste que siento que me estoy muriendo. Eso fue lo que les dijo. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, déjeme agregar algo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos, los halló. ¿Cómo los halló? Sin vergüenzas. ¿Cómo estaba el Señor? Triste, angustiado. Sentía que se estaba muriendo. ¿Y los que estaban con él, qué estaban haciendo? Sin vergüenzas. Se durmieron y lo dejaron solo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que le pide el Señor. Eso es lo que le está pidiendo el Señor. 1 hora. ¿No puede darle 1 hora al Señor? ¿Cuánto tiempo le da a su teléfono? Chateando. Mirando videitos pendejos. Tan grosero yo no. No, pero lo voy a repetir porque me gustó. Mirando videitos pendejos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a otras cosas? Y tan poco tiempo el Señor. La mejor manera de amarlo, es dejarlo a Él, que Él sea todo. Dejarlo que Él sea el Señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Porque ya no quiero decirle más qué fue lo que hizo el Señor, porque usted debe sabérselo de memoria. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros? A usted. Porque primero no está su teléfono.
Porque primero no está su computador. Porque primero no está su trabajo. Porque primero no está ni su dinero ni su carro. Ni su moto. Primero está el Señor. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Mire cómo lo dijo Pablo. Mire cómo lo dijo Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, así se sentía él, delante del Señor. Era tan importante el Señor para él que mire cómo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado hasta el punto de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es lo más importante para Pablo? ¿Y quién es lo más importante para usted? Quiero explicarle algo, que ya lo hemos dicho muchas veces también. Mire el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué fue lo que entró al mundo? ¿Qué fue lo que entró al mundo? ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué fue lo que entró? El pecado. Y por el pecado, la muerte. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Saben qué es esa muerte ahí? La naturaleza caída. Y se lo voy a explicar así. Tome Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por un hombre. ¿Qué entró? El pecado. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué fue lo que pasó a todos los hombres? No el pecado. No fue el pecado. Fue la muerte. La muerte es la naturaleza caída. Esa naturaleza caída es la que nos hace cometer pecados. ¿Por qué cometemos pecados? Porque tenemos una naturaleza caída, que es la que nos hace cometer pecados. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. No es el pecado. No es la doctrina del pecado original. El problema de nosotros no es el pecado original. Eso no existe. El problema de nosotros es la naturaleza caída, que nos hace cometer pecados. Cometemos pecados porque somos pecadores. Cometemos pecados porque tenemos una naturaleza que nos lleva a cometer pecados. Pero mire versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, de ese hombre que pecó allá, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Jesucristo, otro hombre, salió el pecado. La solución al pecado de ese primer hombre fue Jesucristo. ¿Qué es lo que nos da a nosotros el problema? La naturaleza caída. Porque a veces somos así como somos, porque tenemos una naturaleza caída que nos da problemas. Mire Romanos 6:11.
Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Estoy muerto con Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que tengo que morirme al pecado. Entonces hago una pregunta. Si la solución es Jesucristo, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos siendo como somos con el Señor? Repitamos nuevamente Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, esa es la naturaleza caída, así la muerte, la naturaleza caída, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores porque tenemos una naturaleza caída. El problema es la naturaleza caída que nos da problemas. Y todos nosotros tenemos la naturaleza caída. El día que usted aceptó a Jesucristo en su corazón, el día que usted aceptó a Jesucristo en su corazón, usted recibió una nueva vida, una nueva naturaleza, recibió la naturaleza de Dios. Entonces ahora usted es hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con la naturaleza caída? Todavía la tiene. Tenemos las dos naturalezas, la naturaleza caída y la naturaleza de Dios. De la naturaleza caída solamente nos vamos a desprender de ella en el día del rapto de la iglesia, antes no. Pero ahora tenemos la naturaleza de Dios, ahí tenemos las dos. Le hice una pregunta: si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿por qué aún seguimos pecando? ¿Se acuerda de la pregunta? Porque tenemos la naturaleza caída. El problema es cuál de las dos naturalezas nos está dominando. Se supone que somos de Dios, pero tenemos la naturaleza caída. La que nos domina es la más grande. ¿Cuál es la más grande? La que usted alimenta. La que alimente crece más. Si usted alimenta más la carne crece y domina. Yo les hablé ahora del adulterio espiritual. ¿Cómo alimenta usted el adulterio? Mirando pornografía, estando con amigas o con amigas inconversos o inconversas que no tienen vergüenza. Entonces son sinvergüenzas, teniendo conversaciones vanas, aceptando chistecitos de doble sentido, hasta que usted termina adulterando. Porque fue alimentando la carne y lo dominó. La que usted alimente es la que más crece y la que más crece es la que lo domina. Por eso seguimos pecando. Porque le está dedicando muy poquito tiempo al Señor. Porque no tiene tiempo para el Señor. Porque no tiene tiempo para servirlo. Porque no tiene tiempo para adorarlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros alimentamos la otra naturaleza, la de Dios? ¿Cómo la alimentamos? ¿Qué mecanismos tiene usted para hacer crecer el hombre de Dios que vive en usted? La lectura de la palabra, ¿cuánto la están leyendo todos los días? ¿Cuánto la estudian? La oración, la iglesia. Estar en un ministerio que lo tiene activo. Estudiar en un seminario bíblico que le tiene la mente y el espíritu ocupados. Entonces su hombre espiritual va creciendo. Y sin darse cuenta, usted cada día va siendo mejor. Porque creció el hombre espiritual. ¿Me entienden lo de las dos naturalezas?
Hay que hacer crecer el hombre espiritual. Preocupémonos por el hombre espiritual. Preocupémonos por alimentar la naturaleza de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario estaba solo. Porque ese fue en ese momento el hombre más menospreciado de la historia de la humanidad. Como les dije al comienzo, cuando él estaba en la cruz, estaba solo. Entre toda esa multitud que estaba ahí solamente estaba la mamá y Juan. No había nadie más. Todos los demás se escondieron y lo dejaron solo. Pero entre esa multitud esos dos estaban perdidos. Toda la multitud se burlaba de él, lo humillaba. Y él solito ahí, aguantando. Miren nuevamente Isaías capítulo 53, porque así lo está describiendo. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero cuando estaba ahí en la cruz, en ese momento, busqué Lucas capítulo 23. Había otro al lado de él. Lucas 23, versículo 39. Uno de los malhechores, de los malos, de los zampones que habían crucificado al lado de él, porque él lo crucificaron como un zampón entre los zampones. Así le tocó morir por usted. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad, mire lo que dijo nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y eso lo dijo un ladrón, un malhechor que estaba al lado de él. No ha hecho nada, está ahí injustamente. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vuelvas a restaurar tu reino acá en la tierra, tenme en cuenta, quiero estar contigo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 3 cosas le dijo el Señor ahí. La primera, hoy mismo. ¿Hoy mismo qué? Estarás conmigo. ¿En dónde estarás conmigo? En el paraíso. Eso es una perfecta comunión. Y es lo que el Señor quiere de usted. Es lo que el Señor quiere de usted. Es lo que el Señor le está pidiendo a usted. Que hoy mismo esté usted con Él en el lugar donde Él está. ¿Por qué le cuesta tanto?